Hola chicas y chicos de tercer año, en este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 7 de lengua y literatura. Esta actividad se va a dividir en dos partes. En la parte 1 vamos a estudiar cuáles son los recursos que podemos utilizar durante la argumentación y en la parte 2 vamos a hacer una revisión de saberes, de aquellos saberes que vimos en la primera parte del año que son entrevista y texto argumentativo. Empecemos. Como les decía, vamos a conocer cuáles son los recursos que podemos utilizar en la argumentación. Mientras nosotros argumentamos, podemos hacer uso de estos recursos que nos sirven para fortalecer nuestro punto de vista. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo, si por ejemplo estamos argumentando en relación con el consumo del tabaco, no es lo mismo decir tengo un amigo que murió por fumar, que decir un estudio de la Organización Mundial de la Salud muestra que cada año hay en el mundo 6 millones de muertes relacionadas con el consumo del tabaco. ¿Qué quiere decir esto? Si bien ambos datos pueden ser ciertos, recurrir a la información brindada por una entidad como la Organización Mundial de la Salud y dar además una cifra concreta da un respaldo mucho mayor a nuestro punto de vista. Así como este recurso, hay otros más que podemos utilizar. Vamos a estudiar algunos. El primero es la cita de autoridad. Se hace uso de una fuente prestigiosa para apoyar la tesis. En el ejemplo reciente, por ejemplo, el de la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo. Se enumeran ejemplos que demuestran la tesis. Pueden ser introducidos mediante los dos puntos, expresiones tales como, por ejemplo, como, en particular. Otro recurso, pregunta retórica. Es aquella cuyo objetivo no es expresar una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto, sino que lo que se hace es dar cierto énfasis a lo que se expresa o también sugerir una afirmación. Por ejemplo, en el caso del consumo del tabaco, si nosotros estamos argumentando, podríamos decir, ¿no sería acaso importante que los jóvenes no se acerquen al tabaco, no se acerquen al consumo de tabaco? Esa pregunta que nosotros hacemos no es para que alguien nos responda sí o no, o si sería importante o no sería importante. Es una pregunta que afirma nuestro punto de vista y que de alguna manera apunta también a la reflexión. Por último, datos y estadísticas. Se utilizan diferentes tipos de datos, encuestas, censos, etc., que confirman o grafican la tesis y le otorgan un respaldo científico. Como en el ejemplo de recién, donde habíamos dicho que la OMS decía que en el mundo hay 6 millones de muertes relacionadas con el consumo de tabaco. Ahí se pone un número específico y eso le da mucha más fuerza a nuestro argumento. Bien, ¿qué tienen que hacer ustedes con esta información? Tienen que retomar el punto 4 de la actividad 5. ¿Se acuerdan en esa consigna en la que ustedes tenían que elegir si ponerse en los zapatos de un director técnico, de un joven que quería irse de campamento o de un diputado que quería hacer un proyecto de ley? Tenían que elegir dos situaciones para poder argumentar. Lo que tiene que hacer es volver a eso, elegir de esas dos situaciones, elegir una sola y agregar un recurso de cada uno a tu argumentación. O sea, si eligieron el del director técnico, tienen que agregarle una cita de autoridad, un ejemplo, una pregunta retórica y un recurso de datos y estadísticas. Con eso terminarían la parte número 1. Ahora pasamos a la parte número 2. Vamos a hacer un repaso de lo visto durante el año, como les había dicho, y vamos a empezar con entrevista. Se van a encontrar en la primera actividad de la parte 2 con respuestas de una entrevista que le hicieron a la escritora María Elena Walsh, que seguramente ustedes conocen. Tienen que leer estas respuestas y de acuerdo a eso escribir ahí en este espacio que les señalo ahí, formular las preguntas que ustedes crean que les realizaron. Por ejemplo, se encuentran con la primera respuesta de María Elena Walsh que dice: recuerdo colecciones de cuentos infantiles. Había una llamada Araluce de libritos encuadernados donde estaban El barón de Munchausen y cuentos clásicos contados por chicos. Leía los cuentos españoles de Editorial Calleja. Desde muy temprano me fascinaron los cuentos de La Mil y una noches. En mi casa paterna leía a Dickens en castellano y a Julio Verne. He leído historietas de una revista llamada Piff Puff y en Villiquen también las historietas del suplemento infantil en color del diario Crítica. ¿Por qué piensan ustedes que responde esto María Elena Walsh? O sea, ¿qué pregunta piensan que le hicieron a María Elena Walsh para que ella dé esa respuesta? Entonces ahí en ese espacio escriben la pregunta. Hacen lo mismo con las otras dos respuestas que se encuentran. Luego tienen que escribir 3 preguntas más que podrían hacérsele a esta escritora. Y por último, tienen que escribir un párrafo introductorio que presente a la escritora. Para esto pueden buscar información en internet o pueden consultar a las personas que viven con ustedes, a su familia, si conocen algo sobre María Elena Walsh o lo que ustedes sepan.
Recuerdan que en las actividades anteriores había, en varias oportunidades, escribieron ustedes un párrafo introductorio para presentar al entrevistado. Tienen que hacer lo mismo en este caso. Por último, vamos a continuar con argumentación. Tienen que leer el siguiente texto que dice lo siguiente. Es una canción muy estúpida, repetí sin escucharlo. Y en realidad, si usted lo piensa un minuto, tiene un mensaje muy autoritario. Fíjese que dice, sin religión todo el mundo viviendo en paz. ¿No es esto autoritario? Porque lo que está diciendo es que para que haya paz en el mundo, todas las personas deberían pensar exactamente como él, que era ateo, y abandonar sus creencias. ¿Qué pasaría si un musulmán cantara una canción que dijera, imagino un mundo sin cristianos ni judíos, solo musulmanes viviendo en paz? ¿No nos escandalizaríamos? ¿No lo llamaríamos fanático y fundamentalista? Y con razón. Pero eso mismo es lo que canta Lennon y nos parece el máximo himno a la paz y a las buenas intenciones. En todo caso, podría decirse que esa letra es fundamentalista. Bien, este pequeño fragmento hace referencia a la canción Imagine de John Lennon, seguramente ustedes la conocen, y si no pueden buscarla en YouTube, Imagine de John Lennon. Pueden buscar la letra si les interesa. En este fragmento, una persona está opinando acerca de esa canción. Lo que tienen que resolver ustedes es cuál es la tesis del texto, o sea, cuál es la postura que está defendiendo la persona que está hablando en este texto. Siguiente, ¿a qué idea se opone? Fíjense que en el texto se puede leer también a qué idea está haciendo referencia, a qué idea está refutando, ¿sí? Y tienen que enunciar esa idea a la que se opone en una sola oración. Si no pueden hacerlo en una sola oración y tienen que escribir un poquito más, no hay ningún problema. Y por último, tienen que señalar en el texto los recursos argumentativos que ustedes reconozcan. O sea, un ejemplo, si es que hay ejemplo, datos y estadísticas, si es que hay datos y estadísticas, preguntas retóricas, si es que hay preguntas retóricas. Los que ustedes encuentren ahí los marcan. No están todos, así que solamente los que ustedes reconozcan. Y con eso terminarían la actividad número 7. Espero que la explicación les haya servido. Ya saben que nos pueden escribir de todas maneras a través de Classroom si tienen alguna consulta. También nos pueden escribir a través del mail o de los profes que tengan el teléfono. Y también espero que estén muy bien. Abrazo virtual.